Hello people. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que pasó desde a finales del siglo XVIII hasta 1821 en Nueva España, actualmente México. A principios del siglo XIX, Nueva España contaba con un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 6 millones de habitantes. Estos habitantes habitaban lo que era el centro y sur del territorio. Ellos dependían de Carlos IV, y me van a decir, ¿quién es ese señor? Bueno, pues Carlos IV fue desde 1788 el segundo rey de la dinastía borbónica. Su papá fue español y su abuelo, que fue Felipe V, era francés. Estos dos últimos aprobaban lo que eran las reformas borbónicas. Lamentablemente para los reyes borbones, pues los Habsburgo mantuvieron esta forma de política administrativa llamada patrimonialismo. Estas conllevaban a que podías comprar cargos más altos de los que tú tenías y pues también llevó a la apropiación de dominios. Esto pues causó mucho revuelo porque pues se podía hacer lo tal llamado corrupción y enriquecimiento rápido pues. Para controlar esto, se desarrolló una idea en 1767, que fueron las intendencias. Ya fue en 1786 que fueron promulgadas y aprobadas para poder dividir el territorio en 12 intendencias alrededor del siglo XVIII. Estas fueron Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Yucatán y Zacatecas. También se dividió en 3 gobiernos, que fueron Baja California o Vieja, Alta o Nueva California y Nuevo México. Este sistema fortaleció a los mineros y a los militares porque la corona les dio como prioridad. Entonces, ya después de esto, fue que las reformas se enfrentaron a la nobleza hispana. El rey mandó a José de Gálvez para checar qué pasaba ahí con el virrey, que también era el vicepatrono de la iglesia. Se veía algo con los diezmos y pues al final terminó con todos los cargos los hombres de Gálvez. Pero claro, esto llegaba a dar la corrupción. Entonces pues se implementó en 1786 la ley de la Real Organización de Intendencias. Otro gran poder que regía en la Nueva España era la Iglesia, cuyo periodo fue de 1492 hasta los 1700. La corona y la Iglesia eran befis, así que iban de la mano, eran de que uña y mugre. La Iglesia se encargaba de domesticar, adoctrinar, por así decir, a los nativos de de América, pues. Se encargaba de decirles que el rey y el virrey eran de que los mandados de Dios, que hay que hacerles caso, en qué creer, y así sucesivamente. Cuando llegaron la dinastía Borbona, dijeron, tienen mucho poder, hay que quitárselo. Así que tomaron una cantidad de acciones, de las cuales algunas son las siguientes. En 1717 prohibieron la creación de nuevos conventos. En 1734 prohibieron a la iglesia aceptar nuevos integrantes en un periodo de 10 años. En 1754 prohibieron que la creación de testamentos a favor de la iglesia, o sea, que les dejaran las propiedades a la iglesia, al igual que el dinero. Y finalmente, en 1804, crearon la cédula de la gran consolidación, la cual consistía en vender todas las propiedades de la iglesia, y a la iglesia no le gustó y se deprimió. Ya de ahí hasta 1808, que a Nueva España les llegó el chisme de que por allá de Francia, España, estaban de que independizándose. Por ejemplo, Inglaterra también se independizó, y todo del proceso de la Ilustración, y dijeron, nosotros también queremos. Así que tomaron de que la frasecita de los franceses y dijeron, ahora es mía, que es la razón humana de explicar la vida misma. Estos se los llamaban gachupines, y es en donde empezaron como que a conspirar contra todo esto. Sí, a continuación los criollos pues se dieron cuenta de que el trato desigual que había y decidieron meterse más a la política, hablando con curadores, con militares para poder asegurar como su institución de sus ideologías.
También incluso pudieron considerar a los mestizos y los indígenas como parte de su alianza para poder empezar a fortalecer esa idea y poder luchar por ella. Alrededor del siglo XIX fue cuando Nueva España estaba enfrentando una crisis económica, pero súper dura. Y pues de igual modo, en ese tiempo se estaba viendo quiénes estaban apoyando como la relación de la colonia, y estos conformaban como por la Real Audiencia, que estaban conformados por funcionarios altos o incluso europeos que fueron nombrados directamente por la corona. Y ya estaban los otros, que eran pues los criollos que defendían pues sus ideologías conforme a los ayuntamientos. Esto dio lugar pues a que se volvieran más influyentes, y también dio lugar a lo que es la invasión napoleónica a España, y no tardó mucho para que llegara a Nueva España los rumores en 1808. Ahí fue cuando pues el ayuntamiento de la Ciudad de México mandó una conciliadora al virrey en ese entonces para que pues pudiera mantener su gobernatura, pero sobre todo con la idea de la soberanía en el pueblo. De igual modo, después notaron todo este escándalo, pues se cambió al virrey por José Iturigaray. Pues vio revuelo, y también de igual modo tuvo gran participación un ricachón que ahí había, que era Gabriel, que pues conformó un conflicto para pues poder derrocar al virrey. A partir de ahorita ya empieza lo que es el tema de la revolución. Las telurdias eran grupos de criollos que estaban como que conspirando contra el virrey, y pues empezaron con su chistecito de que hay que conspirar, hay que rebelarnos y todo eso. Todo iba bien hasta en Valladolid, hasta que Francisco de la Concha fue de chismoso con el virrey Javier Linaza y los cacharon. Después de como de un par de meses se reunieron ahora en Guerrero, en donde empezaron nuevamente todo este complot, bla, 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 y se acordó que el movimiento se iba a hacer en octubre de 1810, pero hubo otro soplón y les volvió a decir, así que Josefa Domingo Ortiz de Domínguez era bien pro y les avisó de que, hey, apúrense, ya nos cacharon. Y se adelantó el movimiento hasta el 16 de septiembre de 1810. Después de eso, Miguel Hidalgo de que juntó 800 personas y se empezaron de que a combatir junto con Allende, Ignacio Allende. Y pues tomaron Guanajuato, fueron a una audiencia con el rey para negociar y les dijeron no. Y se regresaron y se dividieron en dos. Se iban a reunir en Guadalajara, pero mientras iban para Guadalajara los cacharon y Félix María Calleja de que les dio cuello en enero de 1811. Como los protas se murieron, la segunda etapa pasó desde 1811 a 1815, en donde ahora los protas era José María Morelos y Pavón, que son originarios de Valladolid, ya que en octubre de 1810 de que Morelos hizo befi de Miguel Hidalgo y le autorizó a hacer las tropas en el sur del territorio. Después todo este rollo ya de que se volvió la cabeza, López Rayón, que era secretario de Hidalgo, autorizó la junta directoria de la Guerra de Independencia, que era para tener de que ayuda de Estados Unidos. Finalmente, hasta marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, en la que consistía en reducir el papel del rey en el poder ejecutivo, proclamaba la soberanía popular y pues declaraba la libertad. Y para octubre y noviembre de 1812 Morelos causó un gran impacto en Oaxaca, Michoacán, Puebla, México, Veracruz, Toluca, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, en agosto de 1813 se solicitó una reunión en Chilpancingo, en donde ya Morelos oficialmente ya era la cabeza, y ahí se les unió lo que fue Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Bueno, por fin el Congreso de Chilpancingo nos autorizó la independencia de México. Sin embargo, en marzo de 1813 tomó el trono Félix María Callejas. ¿Para qué? Pues para obviamente perseguir a los rebeldes.
En ese tiempo, en noviembre, Morelos organizó algo para pues poder retomar Valladolid con algunos miembros que eran Galeana, Matamoros y Nicolás Bravo. De igual modo, en paralelo, se estaban escribiendo algunos artículos para la congresión de Apatzingán, que esta pues fue expedida el 22 de octubre de 1814. Fernando VII regresó al trono el 22 de marzo de 1814, solamente para pues abolir la Constitución de Cádiz. Y siguiendo sus pasos, Félix María Callejas abolió lo que es la Constitución de Gaditana y la Constitución de Apatzingán, pues que nunca la reconoció, dice. De igual modo, como Morelos estaba manifestándose en la convención, poco a poco se fue acorralado y claramente el 5 de noviembre fue aprisionado para finalmente el 22 de diciembre pues ser fusilado, debido a que lo condenaron por hereje y por varios cargos de insulto a la corona. Con esto, Félix Callejas pues ya dijo, hasta aquí llegué, ya hice todo. Y pues fue sustituido el 19 de julio por José. Los rebeldes pues ya tenían sus ideales, pero pues como ya les faltó el capitán Morelos, pues pocos fueron cayendo en la indulgencia hispánica, cayendo poco a poco. Sin embargo, uno de ellos fue Vicente Guerrero, que él no se dejó caer y resistió. Ya fue en abril de 1817 que Francisco Javier Mina llegó a Europa apoyando a la Constitución de Cádiz, realizando todo como un viaje por el mar para pues poder ayudar de este modo. Sin embargo, fue derrotado y hecho prisionero el 11 de noviembre de 1817, donde pues murió fusilado y Fray Servando fue desterrado. Finalmente, en noviembre de 1820, Agustín Iturbide fue asignado para pelear contra Vicente Guerrero, pero este se dio cuenta de no lo puedo vencer, así que redactó un documento en donde decía de que un gobierno monárquico constitucional, que era como que ser independiente, pero bajo una autoridad de alguna monarquía, pues. En el plan de Iguala se la mandó a Guerrero aceptó y se hicieron befis. Y a base de estos unidos se formó lo que fue el ejército trigarante, que era de como la bandera que conocemos hoy, que es verde, blanca, roja, pero estos tenían 3 estrellas, una en cada color. Después de esto, hasta enero de 1821, España mandó a O'Donoghue para tratar como que recuperar el territorio, pero el ejército lo interceptó y le dijo, o aceptas o plomazo. Y pues tuvo que aceptar porque no se quería morir. Por lo que al final, en 1821, el 27 de septiembre, fue oficialmente el Día de la Revolución. O sea, ya oficialmente ya somos únicos y detergentes. Y ya al día siguiente, que fue el 28 de septiembre de 1821, dio a conocer al público un documento en donde ya oficialmente ya éramos únicos y detergentes. Eso fue todo, profe. Gracias. Fueron como 80 videos, profe.